Hola, soy Rodrigo Vega y Ortega, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Agradezco a los organizadores del Congreso Internacional Relaciones entre Europa, América Latina y el Caribe, un espacio de encuentro, por permitirme compartir con ustedes un primer acercamiento de esta investigación. La ponencia que presento es este primer ejercicio sobre la guía como una fuente para la historia de la ciencia guatemalteca y ahora compartiré una presentación con ustedes. José Joaquín Méndez publicó en 1895 la Guía del Inmigrante en la República de Guatemala, impresa en la tipografía nacional como parte de la política migratoria del presidente José María Reina Barrios en el marco de la modernización del país, sobre todo al implementar una política económica basada en la agricultura de exportación. La obra estuvo dirigida a traer colonos de países como España, Italia, Bélgica y Alemania, ya fuera en su papel de artesanos o comerciantes, de agricultores, industriales, silvicultores, entre muchos otros rubros económicos. La estrategia expositiva de Méndez se orientó a mostrar los amplios recursos naturales de Guatemala que, a su juicio, estaban sin explorar por la falta de capitales. En este sentido, el objetivo de la ponencia es presentar un primer acercamiento de cómo Méndez expuso los recursos naturales al posible lector para que emigrara a Guatemala, además de describir cuáles fueron los recursos naturales relevantes en la obra y en qué regiones se localizaban. La guía del inmigrante fue una de las primeras en describir desde el punto de vista científico la naturaleza y el territorio de guatemalteco para un lector extranjero, y en este sentido Méndez se propuso presentar a Guatemala como un país en vías de modernización, abierto a la inmigración y que ofrecía grandes oportunidades para la prosperidad del colono. Esta presentación la acompaño de imágenes de la Ilustración Guatemalteca, una publicación quincenal de 1896 y 1897, que es de libre acceso en archive.org. Y aquí les muestro una de las portadas de cada fascículo. Joaquín Méndez fue un poeta, periodista, diplomático y político de Guatemala que colaboró con los presidentes José María Reina Barrios y Manuel Estrada Cabrera. Fue director de la Tipografía Nacional, ministro de Fomento y embajador por casi una década en Washington. El índice temático de la Guía del Inmigrante es amplio, como pueden ver en la lámina. Varias veces Méndez hace alusión a los recursos vegetales, animales y minerales, habla sobre el progreso y la paz social, también de cuestiones que tienen que ver con el ferrocarril, los barcos y los caminos, la economía, entre muchos otros temas. En la dedicatoria al presidente José María Reina Barrios, Méndez expuso que Guatemala ofrecía ventajas inmejorables para atraer la poderosa corriente migratoria que se vivía en otros países como Estados Unidos, Brasil y Argentina. La ausencia de migrantes para la época, según Méndez, se debía a la falta de conocimiento de Guatemala en el extranjero y la carencia de propaganda oficial en Europa para que los europeos consideraran que el país era un destino atractivo para prosperar. Méndez también destacó la modernización del país a través de la gran inversión en ferrocarriles, el cable submarino, puentes, caminos, el telégrafo y cómo los nuevos puertos atraían líneas de vapores que atracaban tanto en el Pacífico como en el Atlántico para promover el intercambio comercial. Lo mismo asumió Méndez acerca de la prosperidad alcanzada con Reina Barrios gracias a la paz social. En el apartado de noticias geográficas, Méndez señaló lo siguiente: en la parte media del nuevo continente, entre la América del Norte y la del Sur como vínculo que une a ambas, se extiende el istmo centroamericano. La posición no puede ser más ventajosa. Bañan sus costas del Atlántico y el Pacífico y su situación indica que está llamado a ser el emporio del mundo. Méndez delineó el territorio guatemalteco como inmejorable para los migrantes a partir de una descripción amplia del territorio y de la naturaleza, enfatizando su ubicación geopolítica para el comercio internacional. En el apartado sobre vegetales,
El libro presentó las especies de mayor interés comercial y las que ya se vendían por el mundo, como la caña de azúcar, el plátano, el cacao, el café, y como en el caso del café había logrado un gran reconocimiento en la Exposición Universal de París de 1899. En cuanto al cacao, el de Guatemala ofrecía mejores resultados en calidad que el mexicano, pero no había una suficiente capitales que pudieran echar a andar esta industria comercial que rivalizara con la mexicana. En el caso del plátano o la banana, Méndez señaló que era abundante en los departamentos de la costa, sobre todo los de la Tierra Caliente, y en Izabal era donde más había haciendas que se dedicaban a esta producción, que se vendía a gran escala en Estados Unidos. La Tierra Caliente también producía diferentes especies como zarzaparrilla, hule, vainilla y frutas intertropicales que se dirigían al comercio estadounidense. En el rubro de las maderas, la silvicultura había despuntado al final del siglo XIX por el amplio demanda que tenían en Estados Unidos y en Europa para la construcción, la ebanistería y para los barcos. Méndez destacó que el país albergaba grandes cantidades de maderas en los bosques vírgenes, y aquí señalaba él el nogal, el ébano, el pino y el roble, entre otras especies. En cuanto al petén, indicó que se explotaba el palo de tinte cuyo valor anual se calculaba en 100 millones de pesos guatemaltecos. Sin embargo, hacía falta modernizar la silvicultura y la inmigración era una manera de lograrlo. En el apartado de zonas especialmente destinadas a la inmigración, Méndez enfatizó los departamentos de Izabal, Petén y Huehuetenango, los cuales ofrecían inmejorables condiciones de terreno, de clima, de precipitaciones, de recursos naturales, y eran las zonas menos pobladas y más desprotegidas frente a los intereses de México y las Honduras británicas. Conclusiones preliminares. La guía del inmigrante en la República de Guatemala fue parte de la propaganda que el gobierno de José María Reina Barrios llevó a cabo para dar a conocer los recursos naturales del país en Estados Unidos y en Europa. El viejo continente representaba la oportunidad de atraer migrantes al país, como sucedía en Sudamérica y en Estados Unidos. Joaquín Méndez en todo momento mostró las bondades que Guatemala ofrecía a los inmigrantes, tanto los recursos naturales como la paz social y la modernización del país a través del proyecto político de Reina Barrios. Méndez acopió la mayor cantidad de información sobre la flora, fauna y mineraria del país para comprobar que era factible que un inmigrante europeo se asentara en cualquier departamento y lograra la prosperidad. Esta investigación requiere analizar otros apartados del libro, así como otras fuentes bibliográficas y de archivo, para aquilatar la importancia del libro de Joaquín Méndez en la llegada de inmigrantes a Guatemala. Comparto con ustedes mi correo. Me gustaría saber si tienen algún comentario o pregunta e intercambiar, por supuesto, opiniones. Muchas gracias por su atención.